Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Manos limpias para el campo, cultivemos la grandeza, rescatemos nuestra tierra por el futuro de nuestro país. Venezuela, tierra fértil, del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Amigos de Tierra Fértil, hoy en el programa descubriremos el apasionante y maravilloso mundo que gira en torno al cultivo de la orquídea. Amigos de Tierra Fértil, nos encontramos con el señor Gerardo Castiglioni, presidente de la Sociedad Merideña de Orquideología. Gerardo, para iniciar a hacer una actividad tan delicada, tan exigente, pero tan gratificante como es el cultivar la orquídea, ¿por dónde debe empezar? ¿Cómo es la obtención de la semilla? Bueno, realmente la persona que ingresa en el mundo de las orquídeas lo hace gracias a haber visitado una exposición, haberse enamorado de las flores, y a partir de ese momento pues sienten la necesidad de comprar una planta. Tal vez esa primera planta se les muera, tal vez prosperen, y hay mucha gente que se apasiona con él y destinan gran parte de su tiempo al mantenimiento y al cuidado de las plantas, ¿no? Bien, inicialmente entonces, ¿cómo es la semilla? ¿Dónde podemos obtener? ¿Cómo es la forma? ¿Cómo se obtiene? El fruto es esto que tenemos aquí, donde si bien vemos acá todavía tenemos restos de la flor seca, y esto gordo que tenemos acá era esto. ¿Ok? Esto es el fruto de la orquídea. Dentro de ese fruto se están formando cientos de miles o tal vez millones de semillas, que son un polvillo blanco. Si nosotros abrimos acá y dejamos ver el fruto, ¿ok? Nosotros soplamos, y este polvillo, ¿verdad?, que es sumamente fino, cada partícula de ese polvillo es una semilla de orquídea. Esas semillas en la naturaleza, la única oportunidad que tienen para germinar es caer en un sitio donde exista la presencia de un hongo beneficioso del género Mycorrhiza. Ese hongo coloniza la semilla, penetra en la semilla y transforma lo que él toma del ambiente y lo que él consume de la semilla, lo transforma en azúcares que la van a ayudar a ella a germinar. De otra manera, ella jamás va a germinar si no existe la presencia del hongo. En laboratorio, el ser humano comprendió esa simbiosis y se dio cuenta de que lo que el hongo hace por la semilla es producir azúcar, que es la que va a alimentar la semilla mientras ella es capaz de formarse en planta y aprovechar la fotosíntesis. Entonces el hombre en laboratorio ha producido medios de cultivo del mismo tipo que se usan en laboratorios farmacéuticos para cultivar bacterias y hongos, y es un medio rico en azúcares y en elementos nutritivos, y allí el hombre, en un ambiente aséptico de laboratorio, coloca las semillas y ellas van a formarse de esta manera. ¿Ok? Desde el momento en que nosotros colocamos las semillas en el frasco hasta que esas planticas están listas para salir al segundo estadio de crecimiento, que es el pote comunitario, donde ellas van a un ambiente de invernadero, pasan alrededor de 18 meses. ¿Ok?
Y cuando estas planticas siguen creciendo en este ambiente relativamente controlado, hasta el momento en que ellas llegan a un determinado tamaño suficientemente grande para ser pasadas a un pote individual, ¿ok?, pasan alrededor de 2 años más. Las orquídeas, pese a lo que mucha gente cree, son amantes de la luz. Ellas deben recibir la mayor cantidad de luz posible. En tal sentido, en orquidiarios nosotros debemos proporcionarles un espacio que les permita la entrada de luz directa del sol hasta las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde. Ese periodo donde el sol está en lo alto, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, deben ser protegidas. No sin luz, sino con un filtro de aproximadamente entre el 50 y el 70% que permita siempre una buena iluminación, pero que impida que los rayos del sol directo quemen las hojas de las plantas. Eso es en lo que a luz se refiere. La ventilación es muy importante. Las orquídeas necesitan estar en un sitio donde permanentemente esté soplando una brisa leve que seque tanto las hojas como el sustrato, sin llegar a ser muy fuerte. Eso es muy importante para, sobre todo, combatir los ataques de hongos y de bacterias. ¿Okay? Eso es ventilación. La humedad relativa del ambiente es muy importante. Las orquídeas deben crecer en un ambiente que tenga una humedad superior al 60%. Eso es muy importante para ellas. ¿Cómo proporcionamos nosotros esa humedad? La humedad se proporciona mediante los riegos, ¿verdad?, además de la humedad presente en el ambiente de forma natural. Es muy difícil recomendarle a una persona cuántas veces debe regar sus plantas en una semana o en un día. Eso depende primordialmente de las condiciones que esa persona tenga en su orquidiario. En mi caso particular, yo tengo en este sitio mucha ventilación, hay demasiada ventilación y yo debo regar las orquídeas todos los días a primera hora de la mañana y por lo general cuando el sol está fuerte debo aplicar un segundo riego en horas de la tarde, cerca de las 2, 3 de la tarde. Es muy importante que las plantas al llegar la noche estén lo más secas posible para que el sustrato no propicie la propagación de hongos en el medio que puedan atacar las orquídeas. Entonces, siempre que se riegue es importante. Debemos tener presente que no se debe regar hasta que el sustrato se seque. ¿Okay? Si nosotros observamos el sustrato y lo vemos húmedo, no reguemos. Hay suficiente humedad. Entonces, cuando lleguemos, por decir hoy, y lo vemos mojado, no regamos. Si llegamos mañana y lo volvemos a ver mojado, no regamos. Y hasta que el tercer día o el cuarto día lo veamos seco, ahí sí volvemos a regar de nuevo. Ese balance entre seco y húmedo es primordial para la conservación sanitaria de las especies. En cuanto al abonamiento o fertilización, tenemos entendido que son muy susceptibles a las altas concentraciones de sales, pero de vez en cuando es bueno hacer alguna fertilización o abonamiento. ¿Ese en qué consiste más o menos? Es práctica común decirle a los que se inician que se deben abonar las orquídeas una vez a la semana. Una vez a la semana se puede aplicar un abono balanceado, puede ser un triple 20 o un triple 15, diluido a la dosis que recomienda el fabricante del producto. Por lo general son 1 o 2 gramos por litro de agua o 1 o 2 centímetros cúbicos por litro de agua. Ese abono se aplica tanto al sustrato como a las hojas de la planta. Es importante que la planta quede bien mojada con el cóctel de fertilizante. Ya cuando uno entra un poquito más en materia de las orquídeas y las quiere cuidar un poquito más o tal vez que produzcan mejores flores y que estén más sanas, uno puede alternar diferentes tipos de fertilizantes. Se puede aplicar una semana el de mantenimiento, el triple 20, la siguiente semana se puede aplicar un abono rico en nitrógeno para que promueva el crecimiento vegetativo de la planta y a la tercera semana se puede aplicar un abono rico en fósforo y potasio para promover la producción de raíces y la mayor cantidad y calidad de las flores. Sabemos que son susceptibles al ataque de algunas plagas. En cuanto a eso, ¿cuáles son las plagas y más o menos cuál es el control preventivo o curativo una vez que se presenta?
Bien, las orquídeas, como todos los seres del reino vegetal, son susceptibles al ataque de pestes y enfermedades. Las pestes que más nos atacan nuestras plantas a nivel de las casas son básicamente las cucarachas, que se alimentan de las raíces y de los botones y de los brotes nuevos, las escamas, que también son una molestia constante y hay que estar combatiendo. Gerardo, generalmente a nivel de nuestros productores hay mucha creencia y se dejan ir por lo que son las posiciones en la luna, que si el menguante, el creciente, las pintas o las repintas. ¿Esa influencia tiene algo que ver en la explotación de la orquídea? No, realmente las orquídeas no se guían por las fluctuaciones de los cambios lunares. La mayoría de las especies y de los híbridos tienen dos periodos vegetativos muy marcados. Hay un periodo de reposo, que por lo general viene después de la floración, donde la planta entra en un letargo, como guardando energías para retoñar de nuevo, ¿no? En ese letargo ella no produce raíces, no crece y reduce sus funciones fisiológicas al mínimo. Luego, no se sabe por qué causa, si por un cambio climático mínimo en la temperatura o en la luminosidad o en la humedad ambiental, comienza un periodo de crecimiento vegetativo donde la planta emite raíces nuevas y retoños nuevos para prepararse para la nueva floración. En ese momento, en ese periodo donde la planta tiene raíces nuevas y está creciendo con vigor, es cuando deben ser hechos los cambios de medio, los cambios de pote o los cambios de cesta donde la planta esté sembrada. ¿Cuánto tiempo dura ese estado de latencia en que la planta entra en reposo antes de empezar nuevamente sus funciones? Digo esto porque mucha gente se puede pensar que ya la planta no va a fructificar más, no va a florecer. ¿Cuánto tiempo entonces dura ese momento en que la planta entra en reposo para acumular esas energías y utilizarlas en la nueva floración? Bueno, eso es muy variable realmente. Dependiendo del género y la especie puede estar entre un mes y unos 3 o 4 meses máximo, no pasa de allí. Tierra fértil. Venezuela, tierra fértil, del trabajo digno y creador que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Cuando una persona compra una plantica en un vivero así totalmente sana y establecida en su pote, ella va a seguir creciendo, como es lógico, en ese pote, hasta llegar un momento en que ella va a presentar esta característica. Ella se va a salir del pote y sus raíces van a tratar de colonizar otros espacios para seguir creciendo. En ese momento es aconsejable cambiar la planta para un pote o un contenedor un poco más grande que le dé a ella libertad para seguir creciendo. Entonces, en ese momento debemos tener en cuenta que la planta debe estar en su periodo de crecimiento vegetativo emitiendo raíces blancas nuevas o retoños nuevos. ¿Ok? En ese momento nosotros vamos a proceder a pasarla a un pote más grande para realizar
lo que comúnmente en orquideología se llama repoteo o cambio de pote. Debemos tener en cuenta que la planta, como ya dije, debe estar en su periodo de crecimiento, en su etapa vegetativa. Y muy importante, debemos tener todo el material que necesitamos. El material son los potes que vamos a utilizar, que en este caso son especiales para orquídeas, tienen tanto huecos laterales como huecos en el fondo. Es muy importante para mantener un drenaje adecuado, que uno cuando riega la planta el agua de una vez se elimina del pote y simplemente el sustrato queda húmedo. Eso es muy importante. Debemos contar también con el medio de cultivo, que todavía realmente se usa la raíz del lecho arborescente, aunque ya su uso lo estamos tratando de eliminar. Este medio que tenemos acá contiene 50% de raíz de lecho y 50% de carbón vegetal. ¿Okay? El corte de los pedazos se hace de tal manera que ellos permitan una muy buena aireación en el sustrato y que el drenaje sea libre. ¿Okay? Actualmente se está trabajando con sustratos alternativos, como este que tenemos acá, que está formado por tusa de maíz y carbón vegetal. Entonces, cuando vamos a sembrar la plantita, primero y principal debemos retirar la etiqueta, que es el certificado de nacimiento de la planta donde está su nombre, y con mucho cuidado vamos a retirar la planta del potecito donde está sembrada. Con mucho cuidado no significa demasiado delicadamente, las plantas son bastante resistentes y lo que tenemos que hacer es ir presionando la planta, ir presionando el pote y ella sale del pote donde está sembrada, ¿no? Esto puede ser más o menos fácil dependiendo del tipo de pote y del tamaño de la planta. Si ustedes se fijan, las raíces de la planta estaban prácticamente forrando todo el sustrato y el medio de cultivo. Ahora bien, ¿cómo vamos a elegir el pote que vamos a usar para sembrar esta planta? Es muy importante retirar las raíces viejas o secas que no cumplen ninguna función, y para ello, antes de tocar la orquídea o de lesionarla o de cortarla, debemos desinfectar la herramienta muy cuidadosamente. Yo utilizo una flama donde se desinfecta la tijera. Algunas personas utilizan cloro para evitar la propagación de hongos y sobre todo de virus, que al igual que en el humano se transmiten muy fácilmente por el contacto con herramientas o jeringas o cualquier cosa que esté contaminada. Nosotros primeramente vamos a cortar raíces viejas, sobre todo las raíces que se ven negras o secas, que ellas no cumplen ya ninguna función, y vamos a dejar en la planta las raíces blancas, que son las que actualmente están actuando como captadores de nutrientes y de humedad. ¿Ok? Bien, si nosotros queremos podemos retirar el sustrato viejo, que en muchos casos puede estar ya deteriorado, acidificado. ¿Ok? Y retiramos todas las raíces marrones, ya esas no sirven para nada, solamente actúan como elemento de sostén. Entonces nosotros vamos a retirar todas las raíces marrones. A la gente a veces le da miedo, dicen, ay, pero ¿por qué las está cortando? No, es que realmente eso no se le hace ningún daño a la planta eliminando las raíces viejas. ¿Ven? ¿Se fijan? Quedó la planta sin todo el raicero viejo, solamente con las raíces blancas. Acá podemos cortar alguna más. Ok. Acá tenemos la planta lista para ser sembrada y debemos observar que toda planta de orquídea, en este caso, tiene una parte trasera que en el argot orquideológico denominamos el back, que son las hojas más pequeñas o las hojas más viejas de la planta, y una parte delantera o front que está formada por las hojas nuevas, por los ejes nuevos de crecimiento. Entonces, lo ideal para escoger el pote donde vamos a sembrar una planta es que si nosotros colocamos el back de la planta pegado a uno de los bordes del pote,
el front de la planta nos debe quedar exactamente en el centro del pote, de manera que nos quede la mitad del pote para que la planta crezca aproximadamente 2 o 3 años. ¿Sí? Eso es muy importante. Eso es para seleccionar el tamaño del pote. ¿Ok? En este caso, pues fíjense, el back está pegado del borde y el front está justo encima del hueco central de drenaje. Esa es la condición ideal para resembrar una orquídea en un pote. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos definido el tamaño del pote, vamos a colocar en el tercio inferior, en toda la altura de los huecos, material de drenaje, que puede ser bien o piedra picada, o podemos usar cuadritos de anime, o podemos usar pedazos de carbón, o en este caso de raíz de lecho, de cierto tamaño, de manera que no se nos salgan por los huecos y que quede una superficie abajo muy libre para el drenaje. ¿Ok? Entonces acá colocamos ese sustrato hasta 1/3 de la altura del pote. Tienen que ser pedazos grandes para que el drenaje sea bueno. ¿Ok? Bien. En segundo paso, preparamos el sustrato que vamos a usar, que en este caso es tusa de maíz picada y carbón. Colocamos la planta con todas sus raíces adentro en el borde del pote y fíjense que la planta está todavía en el aire. ¿Ok? La sostenemos cuidadosamente y empezamos a colocar el medio. Ese medio se va a ir acomodando debajo de la planta hasta que llene todos los intersticios de las raíces. Es muy importante, y como pueden ver acá, que la parte rastrera de la planta o el rizoma de la planta, que en realidad es el tallo, esté siempre por encima del sustrato. El rizoma nunca debe quedar cubierto por el sustrato, porque ese exceso de humedad en el sitio donde está el sustrato genera por lo general pudrición y ataque de bacterias y hongos. ¿Ok? Entonces tenemos esto listo. Paso muy importante, luego de colocar el sustrato, y que resulta vital a la hora de sembrar una orquídea, es colocar un tutor o un gancho que mantenga la orquídea muy fija sobre el sustrato. Si la orquídea queda bailando en el sustrato, esa planta no va a prosperar, porque las raíces al entrar en contacto con el sustrato y tener movimiento se van a necrosar en la punta, no van a prosperar y la planta se va a ir en picada. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a preparar el ganchito, para lo cual usamos alambre galvanizado calibre 10 o calibre 8, dependiendo de la fuerza del cultivador, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacer el gancho más sencillo para que la gente lo vea. A quienes no les gusta o les cuesta mucho enderezar el ganchito. ¿Ok? Este es el ganchito más sencillo que podemos usar para sembrar una orquídea. ¿Ok? Esto va a sujetar el pote, lo va a sujetar y va a prensar la planta al sustrato. Cuando ya tenemos el gancho, procedemos a colocarlo a la planta. ¿Ok? Fíjense que el gancho queda perfectamente sujeto. ¿Sí? Al final se le da un toquecito. Y como última medida, agarramos la hoja nueva, le colocamos alambre, esto es alambre telefónico, alambre de cobre forrado con plástico, y lo sujetamos aquí, le damos 2 vuelticas y cortamos. ¿Okay? Eso me va a ayudar a que la hoja nueva quede vertical. Si hace falta, colocamos un poquito más de medio para tapar las raíces. ¿Okay? Y por último, colocamos la etiqueta. ¿Okay? Esa planta está lista para llevarla al orquidiario. Muy importante, durante los próximos 15 días o un mes, mantener la planta recién repoteada en un sitio con poca iluminación y poco riego. Esa condición promueve la formación de raíces.
Nos encontramos con el señor Ramón Rosales aquí en su casa. Él es miembro también activo de la Sociedad Merideña de Orquideología, con una experiencia a nivel de su casa bien interesante. Señor Ramón, ¿qué lo lleva a usted a incursionar en esta hermosa actividad? ¿Qué lo motiva? Hay muchas motivaciones para comenzar uno a trabajar con las orquídeas. Principalmente es aquella decisión que uno toma cuando se jubila. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Me iré a quedar en mi casa sentado mirando el techo? Pues no. Hay muchas alternativas para la tercera edad y esta es, yo pienso, la mejor que nosotros hayamos podido tomar. Este contacto directo con la naturaleza, con una planta tropical por excelencia, la más bella, la más hermosa de todas las flores. Su encanto, su forma, su colorido, atrae. Y atrae de tal manera que subyuga. Muy bien, lógicamente ahora que dispone de todo el tiempo del mundo para hacer una labor tan hermosa como es el cuidado de este orquidiario, lógicamente es una actividad que es muy exigente porque realmente lo requiere. En función de eso, ¿cuáles son los cuidados mínimos y a partir de qué hora del día comienza usted a internarse en su cultivo? El cultivo de la orquídea no es tan complicado como aparenta. Es un simple manejo, pero que es un manejo que lo tenemos que aprender. Ese manejo es aprender a regar, básicamente, es una de las condiciones indispensables para tener un buen orquidiario. Aprender a regar las plantas. La orquídea se riega generalmente por la mañana. Y aquí por ejemplo en Mérida, que nosotros tenemos un periodo muy largo de lluvias, entonces tenemos que dejar 2 días o 3 días por medio para poder regar de nuevo. Con respecto a lo que es el abonamiento, ¿hay algún tipo de fertilización especial o ella realmente no lo requiere? Como toda planta, y sobre todo la planta de floración, ellas requieren de un cuidado en ese aspecto. La orquídea, afortunadamente, en el mercado tenemos muy buenos abonos para su cultivo. Esos abonos nosotros tenemos que manejarlos también con mucho cuidado, hay que saber dosificar, hay que leer muy bien la etiqueta del producto para no caer o incurrir en errores. De manera tal que la planta reciba la dosis exacta que va más o menos por 1 o 2 gramos por litro de agua. Esos productos se consiguen en el mercado y uno tiene que aprender que para la planta, para crecer necesita nitrógeno, para florecer necesita fósforo y para mantenimiento necesitamos potasio. De manera tal que estos son los 3 elementos básicos para una mejor alimentación de la planta: nitrógeno, potasio y fósforo. A esto se le agrega, debe agregársele cada mes por lo menos, cada 2 meses, los llamados micronutrientes, porque ellas necesitan también las sales, los minerales, al igual que todo ser vivo. Ahora, ¿existe alguna característica que la planta manifieste, por ejemplo, amarillamiento en la hoja, para indicarnos de que requiere algún tipo de fertilización? El amarillamiento en la hoja de la orquídea es un indicador de que la planta no está correctamente manejada. El amarillamiento se llama generalmente clorosis. Es decir, la planta no ha podido realizar las funciones químicas correctamente como ella debe hacerlo. Esa clorosis se debe, en primer lugar, al exceso de sol.
Si la planta está recibiendo demasiado sol, entonces la lámina se amarilla, se pone amarillenta y entonces la planta se enferma y entonces va decayendo paulatinamente. De manera tal que la clorosis hay que combatirla al comenzar el amarillamiento en la lámina. Hay otros factores que también influyen en esa clorosis, como son el exceso de alimentación. Cuando no hay una dosificación correcta, también la planta se puede quemar. Nos encontramos en las instalaciones del Jardín Botánico de la Universidad de los Andes. Hoy en el programa hemos aprendido cómo algunas personas de manera particular se han dedicado al cultivo y explotación de las orquídeas. Sin embargo, de manera institucional, aquí se adelanta un trabajo bien interesante que la doctora Yerixa León, que es la encargada del Jardín Botánico, a continuación nos va a explicar para Tierra Fértil en qué consiste el Jardín Botánico dentro de las especies que ha introducido, haya buscado la recuperación de algunas especies de extinción, en este caso las orquídeas. ¿En qué consiste más o menos el trabajo? Bueno, uno de los objetivos del Jardín Botánico es la preservación de las especies autóctonas, digamos, de Venezuela y en particular del estado Mérida. Y en este particular nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años en el cultivo de especies, algunas en peligro, otras no, pero son especies que se encuentran en nuestros bosques del estado Mérida. En este lugar donde estamos ahorita es un área donde se ha realizado una restauración de un bosque nublado. Lo interesante de esta área es que no solamente se ha restaurado la vegetación en cuanto a árboles y arbustos y las plantas más bajas del bosque, sino que también hemos introducido una cantidad de especies epífitas. Epífitas son que viven sobre otras plantas, entre ellas un grupo grande de orquídeas. Bueno, en principio nosotros hemos utilizado las plantas, los árboles que ya estaban en el Jardín Botánico, y allí hemos introducido un sotobosque. Un sotobosque son las plantas que crecen por debajo de estos árboles altos. Después, por supuesto que tenemos un sistema de riego en el Jardín Botánico, y aquí en particular hay un sistema de riego por aspersión. Lo que estamos haciendo aquí es un trabajo experimental, porque de todas estas especies nosotros tenemos las especies que tienen altos requerimientos de humedad, o sea que son aquellas que serían más difíciles de introducir en un proyecto de restauración, pero tenemos también seleccionadas aquellas especies que pueden funcionar en un proyecto de restauración sin mayores requerimientos, o sea, sin incluso agua, sino simplemente la que cae naturalmente. Entonces, yo creo que es un proyecto con muchísimas probabilidades, primero para restaurar ecosistemas naturales, pero también estamos viendo plantas de nuestros bosques que tienen un gran potencial ornamental y que hasta ahora no se habían visto como una planta que usted puede tener en su casa, pero de hecho es digamos, una gran fuente de ingresos también para las comunidades, siempre y cuando, por supuesto, las cultivemos y no las extraigamos de los bosques. Pero también nos servimos aquí para que estos promotores turísticos o los promotores ambientales, la gente que está haciendo de guías turísticas, venga al Jardín Botánico y aprenda de nuestra vegetación. Y de esta manera poder difundir ese conocimiento a la parte turística, a la parte comunitaria. Tenemos entendido que han logrado obtener algunas especies que ya en Mérida estaban extintas completamente, un poco por esa extracción que se hace, o que hacen algunas personas en su medio natural o su hábitat natural, pero que de alguna manera ustedes han logrado rescatar y que ahora, a través de algunas técnicas que nos pudieras explicar, han comenzado a propagar de manera que en un futuro se puedan liberar a sus espacios naturales. Sí, en efecto hay una especie, el Phragmipedium lindeni, esa es una de las especies de zapaticos de la reina, que se consideraba extinta. De hecho aparece en el libro rojo de las especies de Venezuela, pero
había sido vista por última vez hace muchísimos años, en los años 60 si no me equivoco, y ahora hemos localizado una de esas poblaciones naturales. Esta especie está en peligro porque hubo una gran extracción con fines comerciales. Es una especie muy buscada, inclusive internacionalmente, y ahora nosotros estamos en capacidad de propagarla, de volverla a llevar a sus ambientes naturales e incluso de comercializarla, por un trabajo que se está haciendo en la Facultad de Ciencias, en el Laboratorio de Cultivos In Vitro, el Jardín Botánico y el Jardín Botánico de la Universidad de Hamburgo. Digamos que una de las utilidades que tiene entonces el jardín botánico, sobre todo a nivel de vivero, es que algunas personas pueden adquirir sus plantas sin necesidad de seguir haciendo extracción. Exactamente, y eso es ese es uno de nuestros objetivos. Nosotros, no solamente con las orquídeas, sino con las bromelias, que es uno de los grupos también muy buscado por los coleccionistas, estamos tratando además de que las comunidades se den cuenta que esos recursos tienen un valor y que ellos pueden hacer uso de ese recurso, pero para que no se extinga, para que no se acabe como recurso incluso económico, ellos tienen que aprender a cultivarlo, hacer sus viveros y de esa manera poder comercializarlo, ¿no? Y entonces de esta manera se garantiza la existencia de ese recurso en las poblaciones naturales. Tierra fértil. Venezuela, tierra fértil, del trabajo digno y creador que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Estamos con Carlos Rodríguez, miembro de la Sociedad de Orquídeas del Estado Mérida, en lo que es la 10ª Exposición Nacional de Orquídeas en nuestro estado. Carlos, ¿cuántos miembros integran la Asociación de Orquídeas? Aproximadamente 30 miembros Activos. activos, sí. ¿Y cuál es la idea de que ustedes todos los años organizan esta hermosa exposición? Estas son cuestiones que hemos creado durante muchos años con las sociedades que agrupan a toda Venezuela. Pero más o menos, ¿cuál es, digamos, el objetivo más allá de que la Una gente realzada del cultivo y el conocimiento de las orquídeas y la preservación en sí. ¿Cuántos expositores vinieron a esta oportunidad? Tenemos aproximadamente como 21 expositores. Bueno, está la gente de Caracas, está la gente de Aragua, la gente de Carabobo, la gente del Caroní, está la gente del Táchira, está la gente de Tobar, está la gente de Valera, que está en este caso Ciudad de Trujillo, y estamos nosotros en Mérida. Es importante conocer esa metodología todos los días de ese cultivador de orquídea con esa paciencia japonesa. Claro, se necesita tener, primero, amor por ellas, ¿no? Porque el que no le guste, pues no puede cultivarlas, ¿verdad? Segundo, ya estamos observando lo bonita y lo bello de ellas, ¿no? Pero eso nada más provoca cultivarlas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que los jueces juzgan que con cada uno de los stands tan hermosamente decorados en el día de hoy? ¿Qué es lo que juzgan los Bueno, jueces? nosotros primero vamos a ver si la planta está adherida a su medio, ¿verdad? Segundo, si la planta está en buenas condiciones, cómo está la flor distribuida en su medio, y también se juzga cómo está la estructura de la flor, distribución de ella, y también el número de flores que tenga cada una de las varas florales. Otra de las personas que también está participando en esta 10ª Exposición Nacional de Orquídeas es el ingeniero Xavier Caballero de Latillo en Los Teques.
Xavier, esa inquietud, además de ser productor de orquídeas desde el punto de vista comercial, pero que estás participando como expositor, ¿qué te lleva a ti a participar y desde hace cuánto tiempo estás en esta actividad? Bueno, me lleva la inquietud en realidad es de poder producir o sea, tener un producto, perdón, de mayor calidad, de mayor volumen, poder abaratar los costos a través de la propagación in vitro, o sea, poder producir volúmenes de plantas que puedan ser asequibles al público y que tengan plantas de mejor calidad en nuestro país. Ellas, como tal, son fáciles de propagar, lo que necesitamos es mejor tecnología, o sea, tecnología de punta, por decirlo así. Todo esto se logra teniendo también una buena calidad de plantas. Tú tienes que adquirir buena calidad de plantas de un inicio para luego agarrar los mejores padres, seleccionar los padres y poder luego propagarlos en tus laboratorios. Tenemos entendido que algunas especies están en vías de extinción por ese contrabando de extracción. ¿Quiere decir entonces que esta técnica que has adoptado a través de tu vivero, como es la propagación in vitro, pudiera preservar algunas especies en el futuro? Sí, efectivamente. Eso por lo menos yo lo he logrado. Yo tengo un programa de reintroducción de especies en Caripe, el Guácharo, en el estado de Monagas, en el cual durante muchos años, después que me gradué de ingeniero agrónomo en la Universidad de Oriente, durante todo un proceso en el cual yo iba seleccionando padres de la especie Cattleya gaskeliana, yo iba a la vez reproduciendo plántulas, divisiones y plantas de cultivo in vitro, las cuales luego fueron diseminadas en el medio ambiente a través de frutos. Como te digo que el fruto de la orquídea es una cápsula que luego se abre y las semillitas vuelan a través del aire, ¿no? Se esparcen en el medio ambiente y no hay tanto trabajo para poder diseminarlo. Sin embargo, estas plantas fueron reproducidas ya en un promedio de hace como un promedio de 12 años y ya podemos ver plántulas en el medio ambiente raíz de esa reintroducción, tanto de plántulas como de semilla. Y esto precisamente viene a colaborar de que esas plantas, en vez de ser extraídas del medio ambiente, pueden ser adquiridas a muy bajos costos en viveros comerciales o productores de orquídeas sin tener que la gente ir al medio ambiente y lograr ir a tantas distancias para adquirir también una planta de mejor calidad. Ahora, Xavier, ya no como productor de orquídeas comercialmente, estás aquí como expositor. ¿Con cuántos días comienzan ustedes a preparar estos hermosos ejemplares para optar a los premios? Lógicamente, porque sabemos el prestigio que adquiere una persona cuando obtiene uno de los premios y de lo que se ha estado juzgando, evaluando en esta exposición. De manera que entonces, ¿cuántos días suceden y en qué consiste esa preparación? Bueno, mira, en general es un trabajo de meses. Ya cuando tú ves que una planta en realidad quiere florecer en cierto periodo, que tú tienes que cuidar las plantas, cuidar sus flores, o sea, sobre todo la apariencia, que de repente no, la planta ya teniendo ya sus flores listas, no venga y agarre caiga una llovizna o un simple sereno, si las flores son blancas te manchan las flores, entonces no puede competir porque la planta con las flores no vienen impecables. Entonces tú tienes que tener un sitio acondicionado para que tus plantas no se manchen, no se la coman un grillo o una babosita. Entonces tienes que tener, o sea, por decirlo así, un extra cuidado para tú preparar tus plantas para exhibición. O sea, no tanto de repente el cultivo como tal de las plantas, sino también que las plantas también tengan el vigor de que las flores sean de buena calidad, que esa calidad luego sea una planta bien presentada para el público y para los jueces que van a poder juzgar estas plantas. También la mujer se hace presente en esta 10ª Exposición Nacional de Orquídeas en el Estado Mérida, la señora Charito Pulido Fernández, proveniente del Estado Táchira. Señora Fernández, esa inquietud, usted como dama y conjuntamente con su esposo, para funcionar la actividad, ¿y desde cuándo están en este negocio? Bueno, tenemos cerca de unos 16, 17 años haciendo esta actividad. Fuimos prácticamente los que comenzamos en San Cristóbal a organizar reuniones para enseñarle a la gente cómo elaborar una orquídea, cómo trabajarla, cómo hacerla crecer, cómo sembrarla. Bueno, y esto pues nos ha traído muchas satisfacciones en cuanto a que la gente se ha abocado mucho
y ha abierto una gran puerta en cuanto al interés de las personas hacia esta planta. Cuando ustedes participan en una exposición de renombre nacional como esta, ¿qué aspiran a obtener? Bueno, que la gente conozca más, que aprenda, porque cada vez hay más gente interesada en aprender y quieren saber y quieren incluso meterse en las sociedades, y esto es una puerta que les abre a esa gente que está interesada en aprender a trabajar con las plantas. Ese mantenimiento mínimo para que pueda contemplar por mayor tiempo esta hermosura. Bueno, primero que nada, que reciba mucha luz, la planta amerita mucha luz, más no sol directo. El sol directo lo que hace es quemar la planta para poderla mantener en buen estado, regarla constantemente, día por medio, depende del clima. Si está haciendo mucho frío, un clima muy húmedo, es importante que no se riegue muy frecuente, porque entonces esa humedad provoca una enfermedad que se llama botrytis y hace que la planta se pueda morir con el tiempo, pero sí de tenerle buen riego. Cuando la juventud está entre los 19 o 20 años o 21 años, generalmente están pensando en otras cosas. Sin embargo, Manuel Leal no solamente es miembro de la Sociedad Merideña de Orquideología, sino que es productor de orquídeas también, y eso hace que sea bien interesante. Manuel, ¿desde cuándo te inicias en la actividad de la orquídea como un productor más? ¿Y por qué? ¿Por qué te llama la atención? Bueno, todo empezó, pues, gracias a Dios, mi mamá tenía una orquídea que le regaló mi papá. Y entonces, pues me empecé a interesar porque la orquídea florea todos los años y empecé a investigar. Y gracias a Dios en internet encontré la página de la Sociedad Merideña de Orquideología y pues me contacté con Gerardo y todo empezó ahí. Eso fue ya, tengo ahorita 19 años, eso fue hace 7 años. Yo voy para 8 años 9 cultivando orquídeas y aprendiendo sobre ellas y conociéndolas. Y pues me interesa mucho porque pues mi mamá tenía unos libros allá en la casa que eran de mi abuelo y pues mi abuelo los compró y nunca se dedicó a eso y yo los aprendí. Ahora bien, en tu casa, el orquidiario que tienes, más o menos, ¿qué labores desarrollas día a día allí? Bueno, mi orquidiario ahorita es pequeño porque no he tenido espacio, pero lo voy a ampliar ahorita dentro de poco. Y pues las actividades que yo realizo ahí son cultivar las orquídeas, dedicarles tiempo, porque es una pasión que uno no puede dejarlas así por así, tener las orquídeas y esperar que florezcan. Uno tiene que dedicarles su tiempito a las plantas. Entonces yo me le dedico todos los días, por lo menos 1 hora y media a las plantas, cultivándolas, revisándolas. Manuel, y dentro de la Sociedad Merideña de Orquideología, ¿qué papel juegas tú? Bueno, como soy el más joven, pues a mí me ponen a mover las cosas pesadas, me ponen a buscar ayuda, pues traigo gente, trato de integrar más a la gente joven, aunque muy pocos les interesa eso. Y pues mi papel aquí es colaborar, yo colaboro que si en las entradas o vendo entradas o les consigo plantas a los cultivadores más experimentados que capaz ellos no tienen. Entonces, esa es mi labor, no es muy importante, pero de poquito a poquito se llega mucho. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa Tierra Fértil en el día de hoy. Seguiremos labrando caminos a través de esta tierra fértil. Hasta pronto, amigos. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra que nos brinda sus frutos y riquezas. día a día. Venezuela, Desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres